Yo soy Serena Gutiérrez, la compañera de vida, de militancia y de vida de Fito Teberna, de Rodolfo Mario Fito Teberna, un muchacho que nació acá en San Martín de los Andes, cuando San Martín de los Andes era un pueblo todavía muy chico, no era el crecimiento de hoy, era un pueblo muy pequeño, vivían sus padres acá, eran comerciantes, fue hijo de Telma Mansilla, de Teberna, y de Vicente Teberna. Ellos eran oriundos habían venido de Tres Arroyos, buscando un futuro por acá, y fue un futuro, una vida muy dura para ella, por lo que me contaron siempre, como toda la gente que habita la zona de las cordilleras. El verano está bueno, pero el invierno hay que estar y sostenerse, ¿no? Ellos se sostuvieron como matrimonio, y de los cuales le nacieron 3 hijos. Fue Marisa la mayor, que creo que fue en el 45, que nació, 46. Fito en el 47, el varón del medio, y Anay, la más chica, en el 49. Así que fueron los 3 hijos, 2 mujeres y Fito, donde, bueno, fueron criados acá en San Martín con una infancia como era antes, de límite, pero también de libertad para que Fito fuera desarrollándose de chico en la lectura, despertando, teniendo un despertar bastante particular. Yo viví con Fito 6, casi 7 años vivimos, fuimos pareja, pero no tuvimos tiempo de contarnos nuestras historias, porque la historia presente de esos momentos era muy fuerte, era muy dinámica, muy activa. Entonces por ahí de repente salían algunas anécdotas. Él las contaba mucho, él me las contaba. Era muy contador de historias, Fito, pero de su infancia. Contaba historia de su hermana, que una vez agarró un martillo y le pegó en la cabeza y no sé qué, que fue bastante complicada la situación. Contaba la rigurosidad también que tenían sus padres con los límites. Él fue una infancia, por lo que él me contaba y yo interpreté, bastante conflictiva en ciertos aspectos, porque Fito fue muy dinámico y muy insurrecto, salvando la palabra, frente a las normas. Entonces, pero simultáneamente se fue formando de una manera muy, muy generoso, ya tenía un perfil hacia la solidaridad, los compañeros, el que le faltaba la zapatilla le sacaba en la casa alguna cosa y llevaba un suéter, compañeros de la escuela, ¿no? Participaba de chico en la primaria, secundaria, en los centros de estudiantes, siempre muy inquieto fue. ¿Recordás en qué escuelas cursó? Sí, tengo entendido que en las escuelas de acá en la número 13, fue al jardín de Infante. Okay. Fue al jardín de Infante, que a mí me sorprendía, porque él me contaba, yo hice un jardín de Infante, me decía. Le digo, ¿pero cómo? Claro, en mi pueblo, donde yo vivía, en el norte neuquino, había nacido, no había jardín de Infante. Digo, qué privilegio que tuviste, qué bueno lo que pasó. Así que tuvo una formación, y la formación que le vino de los padres, eran muy lectores, todas las colecciones completas de novelas, todo lo que caía en sus manos, a Telma, la mamá, le servía. Se leía todas las Agatha Christie, no había televisión, y entonces, bueno, lectura y lectura. Yo más de una vez, cuando venía, vivían en la otra casa, en la primer casa donde se crió Fito. ¿Dónde? En la calle a la vuelta de la que es ahora Capitán Drury, 821, bueno, creo, a la vuelta, mitad de cuadra, estaba la casa típica de la estructura de San Martín, con techos, con un piso arriba y madera,
y su ventana daba a la calle, esa era su habitación. Yo llegué a venir ahí cuando me quedé embarazada de la hija que teníamos con Fito, la primera hija que tuvimos, nuestra hija, ¿va? Y vine a conocer la casa, toda la situación familiar de él, porque ya empecé a ser parte de la familia. Soy René Chávez, soy nacida en la provincia de San Luis, estudié para maestra normal nacional y me vine a trabajar primero a Río Negro, en Barda del Medio y Villa Manzano, y luego comencé a trabajar en Centenario como docente y me inscribí en docente de primaria, y me inscribí en la Universidad Provincial de Neuquén en la carrera de Letras. A partir de ser estudiante, comenzaron a gestarse distintas actividades reivindicativas, como la lucha por la nacionalización de la universidad y la invitación de algunos compañeros que dirigían esto para participar, informarnos. Y ahí es donde yo conocí a muchos compañeros y a Fito, que yo lo conocía a través de una amiga con la que yo compartía el departamento. O sea, yo ya lo tenía visto, digamos, y bueno, ahí ya empezamos una relación que tenía que ver con la línea estudiantil nacional, LEN le llamábamos, y con participar en ese espacio. ¿Tenían la misma edad? La misma edad, él es nacido en enero, Sí. Y yo en marzo, pero yo hoy cumplo 79 años. ¿Hoy día? No, hoy, el 29 de marzo, la otra semana, bien. El domingo. Muy bien, muy bien. Bueno, y ahí lo conoces. Ahí lo conocí a Fito y empezamos a participar en las reuniones en el LEN, y luego Línea Estudiantil Nacional, que equivalía a, tenían otro nombre, estas agrupaciones estudiantiles que también tenían, digamos, mucho desarrollo en La Plata, en Rosario, etcétera. Pero era una militancia, no entendí si era secundaria o universitaria. Universitaria. Era una militancia formal universitaria. Claro, y participaban en esta agrupación muchos compañeros que estaban internados en Chayacó, donde estudiaban la carrera de ingeniería. Entonces, en ese lugar tenían su hospedaje jóvenes que venían de otras provincias y también de otros países. ¿Vos estudiabas, dijiste? Yo estudiaba letras, entonces cuando había alguna movida, digamos, algún conflicto, algo, ellos lo traían ya bien analizado, porque al vivir en el mismo lugar y estar todo el día juntos, tenían tiempo para llegar con todo muy claro a las asambleas que se hacían en Neuquén, que la parte de humanidades funcionaba en la calle Belgrano, esquina Salta, donde es la escuela, creo que 201, ¿no? Ahí. Entonces, esa fue mi primer contacto, y como yo también lo conocía a través de la compañera con la que compartíamos, teníamos conversaciones aparte referidas a las reuniones más generales. De San Martín. No, de ahí mismo. Porque ella estaba estudiando ahí. Él estudiaba en Neuquén. Él ya era maestro, había trabajado en Vista Alegre, pero creo que ya había entrado a trabajar Agua y Energía de la Nación. De todos modos, él había estudiado vinculado al turismo, decían ayer. Sí, Se anotó en la universidad en la carrera de turismo. Ajá. Cursaba. Claro, se anotó, cursaba eso, sí. Pero no llegó a ejercer, digamos. No. Él estudiaba turismo y bueno, como todos
nunca terminamos. Claro, claro. No todos, no, muchos terminaron. Ella ha ido más guitarreada con Fito que yo. El tema que mencionaba fuera de aire es Arriando, y lo hacen Los Fronterizos. ¿Ah, sí? Sí. Lo voy a buscar. Bueno, él cantaba muchísimo esa canción. Compadre, que falta poco para la frontera. Ya estamos metidos en cerros y en cordillera. ¿Qué más seguía? Tiempos, el viento viene soplando con tanta Dale. fuerza. Y el alma se va poniendo como de piedra. Arriando, los días se van pasando y hasta la muerte nos va llegando. Ay, ¿La tenés? Sí, es esta. ¡Mándamela! Es esta. Bueno, ahí te la mando. Sí, es esta. Pucha, yo que quería buscar a musicólogos especializados para... Bueno, pero ¿viste cómo él falta poco para la frontera? Y cantaba también de Patricio Mann, Arriba en la cordillera. Y otras... Tenía una voz porque había que darle un tono alto en el segundo estribillo ahí. Y él tocaba, viste, medio chicato era... ¿Cómo le gusta? A ver, Ahí te la mandé. bueno. ¿Se acuerdan de la voz? Sí, a ver, yo te hice una señal que me acordé, que hacía mucho que no me acordaba, no lo tenía, pero me acuerdo cuando lo escucho. Él era su referente y su gran cantor, el descubrimiento del uruguayo Cita Rosa. Ah, para él, bueno, obviamente Biglietti, con sus canciones que eran muy populares en los grupos, pero él tenía su cantor que le transmitía las letras, entonces cantaba, le gustaba la sutileza, toda la cosa que tenían las canciones de Cita Rosa, que largaban un mensaje. Hay algo personal, una vez yo me enojé con él y me fui, le di un portazo, me fui, andábamos de novio ahí conociéndonos, sí. Entonces me fui, no le dije a dónde, apenas nos conocimos, rápidamente nos incluimos en todas las actividades, que él me incluyó en todas las actividades. Entonces me enojé por algo y entonces iba al lugar, la piecita que yo alquilaba, acá en Neuquén, en la calle Río Negro, llevaba la guitarra y se ponía a cantar, y yo estaba adentro, encerrada, no le quería abrir, y enojadísima, y entonces me cantaba: si te vas, puedes irte una vez, saber que te has ido. Bueno, era una canción que y bueno, con esa me convencía, yo abría la puerta, lo abrazaba y lo amaba. Y siempre era eso, la guitarra. La guitarra y expresar a través del canto, las letras de las canciones, lo que él sentía y por lo cual luchaba, ¿no? Así que eso. Me quedé pensando en esto que les preguntaba, si escribía. Sí, Fito fue un gran pero música, escritor. sin música. Ah, no, música, no. Pues, no me acuerdo. A ver, tendría que recordar un poco si alguna vez intentó. Yo lo que toda la vida lo vi escribir. Aún en situaciones, escribía documentos los últimos años, que eran después los que bajaban a la organización. ¿De eso queda algo? Mirá, yo mi dolor más grande que tuve el día que él se lo llevan, tuve que entregarle una valija repleta de escritos de él, que eran los documentos de la organización, de las cuales no había que permitir que llegaran al ejército, al enemigo, como quien decía. Y entonces se lo entregué a un compañero. Cuando se lo llevan a él, el día que se lo secuestran, yo me conecto con un compañero y él me dice, me cuenta más o menos cómo pudo haber pasado lo que pasó para que él no se lo llevaran, lo secuestraran en la calle. Había caído el viernes anterior una compañera de la JUP, de las cuales él tenía una cita el otro día, el sábado, a la 1:30 de la tarde, en una zona, en una calle de La Plata, y entonces la compañera evidentemente la torturaron toda la noche, toda la mañana, de tal manera que cuando
él llega a la cita a encontrarse con ella, lo estaban esperando. Ahí lo secuestran. Ahí lo llevan. Entonces yo desarmo la casa inmediatamente, pero él me había dicho, todos sabíamos, si yo caigo primero, no vuelvas acá. No vuelvas acá, porque la casa puede caer y te van a esperar. Y yo no le hice caso. Yo omití, cuando no vi la contraseña que teníamos para ingresar. La contraseña era la luz prendida de un Porsche, una ventanita cuadradita antigua que se tenía que abrir y verse una luz desde adentro. Nada de eso había, y yo me metí igual en la casa. Y ahí yo venía de viajar muchas horas con los 2 niños, desde la mañana había estado, y entonces ingreso a la casa y veo una nota de él, que él me escribe. Me dice, estuve en la negra, me decía, estuve en la feria, compré un matambre para mañana, lo voy a hacer a la parrilla como vos sabés que lo hago. Disculpame que no te lavé el platito, me voy a la cita. Ya está. Se había hecho un churrasquito, me dice, perdón, disculpame, no lavé el plato. Así era Fito. René, ¿vos cómo te enteraste del secuestro de Fito? ¿Cómo te llega la información? Yo andaba, digamos, en Buenos Aires, lo que sería rajando o escondiéndome, protegiéndome de no caer, y estaba en la casa de una amiga común. Y suena el teléfono, no había celulares, yo atiendo y era Serena. Oh, dijo Serena, qué bien, bueno, nos juntamos. Y entonces... No podían hablar. No, ella dije, vení, que nos vemos. Y bueno, salí y... ¿Lo intuías? No sé. La voz un poco sí, ya me... Hacía 3 meses que se lo habían llevado Fito. Entonces nos encontramos, porque eso yo nunca lo leí. A diferencia de otros casos, como por ejemplo, me voy a desviar un poco, un compañero de Neuquén, también compañero nuestro, Juan Carlos Castillo, que vivía en Bahía Blanca, iba en el subte y compré uno de esos diarios de la tarde y dice que había sido, que lo habían matado. Y bueno, yo no quería hacer ningún gesto, ni llorar, ni nada, porque bueno, era muy fatoso todo lo que podías hacer. Así que bueno, con esa angustia cerré el diario y esperé irme a donde vivía para leer la noticia. Pero yo de Fito, y también me había enterado de otros compañeros que habían caído, como me enteré de Caíto Zapac. Y bueno, la forma en que me entero es cuando me encuentro con Serena, nos hacemos una cita y entonces ella atropelladamente me cuenta todo. En la calle caminando. Claro. Yo llevaba al bebé en brazo, ¿no? Sí, a Martín lo parece que sí. Ahí bueno, lo conociste. Sí. Y bueno, ¿Dónde? ¿Geográficamente? En Belgrano, en el barrio de Belgrano, Okay, nos encontramos, en Capital. Y caminábamos porque había que caminar. Claro, y entonces pasaban, viste, las patrullas. Y bueno, y ahí me contó la historia esa del día que no volvió, que era que con ese relato hice ese cuento, 31 cuento. Bueno, porque ella es una gran narradora y te pone la tensión de todo lo que vivió, en varios relatos tremendos, ¿no? Sí, hay muchas cosas vividas. Y bueno, ahí me enteré y ya quedamos en contacto con Serena. Vos, tiempo después, finalmente te fuiste al exilio. Claro, sí. Porque una de las observaciones que tengo en cuanto a las edades en promedio que había de los desaparecidos es que eran grandes. En general había una capa de edad. Él tenía 30 años cuando Fito desapareció. tenía 30.
Claro. 30, pero sí, era... Digamos, no sé si eran todos grandes, pero era de los más grandes de los desaparecidos. Claro. Sí, era uno de los más grandes y por eso era un cuadro de la organización. Él era un comandante. ¿De qué organización? Montonero. De Montonero. Sí, sí. Y tenía un nivel de responsabilidad muy grande, muy enorme. Tenía a su cargo, cuando a medida que iban cayendo los cuadros de dirigencia de la organización, en Berisso y Ensenada y La Plata, Fito se iba haciendo cargo de todo eso. Eso producía una crisis entre los dos. Una cosa de que, bueno, ¿cuándo te toca a vos? ¿Cuándo me toca a mí? Estábamos en una disyuntiva que cada vez el enemigo te acercaba más, cada vez los espacios eran más reducidos y bueno, y nacían chicos y las compañeras embarazadas. Yo te puedo dar testimonio de muchísimas compañeras embarazadas que están desaparecidas, secuestradas, desaparecidas y que sus niños, bueno, estoy leyendo, yo todavía me estoy enterando a través de la red. Hay un compañero que escribe todos los días la vida con una foto de ese día, esa cantidad de desaparecidos. Y ahí de repente me sorprendo, digo, el armenio, el Champita, y voy reconociéndolos, y me entero ahí la vida, de dónde eran, cómo fueron, su familia, y me he encontrado con hermanas de desaparecidos que me llaman, porque yo automáticamente reacciono y escribo. Perdí el miedo, obviamente, a 50 años. Entonces les digo, sí, yo milité con tu hermano, yo estuve en tal y cual, y no, te quieren ver, porque son muy pocos los testimonios. Hubo mucho silencio, mucho miedo para el relato y decir, a ver, yo era hermana de fulano, hermano, o lo que sea. A Fito lo secuestran ese 16 de abril del 77. Era un sábado. Yo empiezo a hacer toda una movida y una estrategia sola, desconectada. Me encuentro con dos compañeros más que me ayudan a salir. Uno de ellos, el Rusito, que me lo encuentro después en el libro que va relatando este compañero, y digo, ay, bueno, el Rusito. Y me conecto con él y él es el que me ayuda. Me dice, bueno, la casa no cayó, Fito no va a cantar. Fito no, era Martín. Era Martín. Martín no va a cantar, no va a decir nada. Así que vamos a desocupar la casa, vamos a sacar todos los elementos que hubiera. Entonces, a eso decía hace un rato lo de los escritos que él tenía, que los metió todo en una valija el compañero y se lo llevó, se lo entregué a él, tipo 11 de la noche, me acuerdo, y se fue. Yo quedo de acuerdo con ese compañero que 2 días más tarde nos íbamos a encontrar en una cita en Berisso. Yo me trasladaba del conurbano, de Merlo más o menos, y dejaba a mis niños y me iba de nuevo. Y así estuve. Entonces, cuando voy llegando a La Plata, compro el diario La Razón, no, el de La Plata, era el diario del día de La Plata. Sí. Lo abro y el gran enfrentamiento con delincuentes subversivos, donde muere alias el Rusito, al que yo iba a ver ese día a las 4 de la tarde. Con eso te digo la dimensión de la situación. Él murió en el combate ahí, entregado, no se entregó, con la compañera, que rescatan al niño que estaba embarazada, la compañera, y ese niño todavía es buscado de esa pareja. Es decir, que yo puedo estar contando esta historia y mis hijos, no sé, hubieran pasado alguna situación. Y lo que sucede con respecto a eso, que vos decías recién a la investigación, a ver las señales, a dónde, cómo fue. 2 meses más tarde yo estaba en una pensión, andaba casi en situación de calle,
no tenía dónde estar. La pensión la pagaba con, no sé cómo hice, la verdad no lo sé, andaba con los 2 niños en Ciudadela. Y entonces, que también pasaron cosas muy fuertes, un día viene una hermana toda a verme ahí a esa pensión que venía de más del oeste. La hermana tuya. Hermana mía, mi hermana, y me dice, te traigo una noticia, mira lo que hay acá. Abro el diario, veo la noticia y decía, muere en un enfrentamiento con un delincuente subversivo donde muere un soldado y una señora que va pasando. El delincuente era responsable del área de explosivo, cualquiera, porque no era así, del área militar, no era así, pero bueno, el único dato que ellos lo intentan, yo calculo que lo intentan magnificarlo como para que, bueno, sí, está bien muerto, porque era del área militar, pusieron ese, pero él era del área gremial y de la JUP, era el responsable. ¿Ahí hablaban de Fito? Y hablaban de Fito. ¿Por qué? Porque dice, se trata de identificar y el sinónimo, el seudónimo de el apodo o el alias de este delincuente es alias Martín. ¿Y no te acordás qué fecha es? El 14 de junio. Salió. 2 meses más tarde. ¿Qué presumo yo? Que a él lo llevan el 16 de abril, lo tienen en la tortura en la zona de La Plata, La Cacha, todos los lugares, los centros clandestinos que funcionaron, que fueron terribles, terroríficos, y ahí se les debe haber muerto en la tortura. Entonces aparece como muerto y se trata de identificar. Y una cosa, yo le aviso a la familia, yo tengo contacto con la familia, pero nadie se acercan. Entiendo la situación, entiendo todo, pero nadie fue a decir, bueno, a ver, hubo este enfrentamiento, queremos, posiblemente sea nuestro hijo, sea mi hermano. No fue así. No hay cuerpo. No hay cuerpo. No hay cuerpo. Nunca nadie supo decirme. Yo me conecté, por supuesto, en todos los lugares donde fuimos cuando se abrió el registro de la sangre para la asociación de antropólogos forenses, ¿no? El equipo. Los chicos, mis hijos fueron a entregar su sangre y ahí me vino como una esperanza, una luz de que me iban a poder decir a ver si alguien lo había visto. Ellos tenían muchos registros de la gente que va llegando, va contando sus historias y va diciendo, a ver, y tienen un registro preciso de quiénes cayeron el día anterior, cómo fue. Y yo digo, bueno, entonces acá alguien lo pudo haber visto, nadie lo vio. O sea, de Fito no hay registro en las causas, en los circuitos, en los centros clandestinos. No, se fue secuestrado, llevado al extremo que yo no sé si él resistió o yo creo que él no pudo resistir de la detención y tenían mucha dinámica, estaban muy cancheros, sabían mucho cómo hacerlo, porque sabían que los compañeros llevaban la pastilla de cianuro y Fito de hecho la llevaba, yo también. Teníamos esa situación resuelta, esa conducta, tomado en el tiempo hoy. Y es impensable. Yo, la verdad, que pasaron tantos años que... La incluyo a René en esto. O sea, pero... Sí. Sea, no sé si te pasó algo de esas características, pero el valor personal, esto de dar la vida por, ¿no? Esta noción que a veces hoy se la ve con otra cosmovisión, de alguna manera, ¿no? Pero, ¿cómo era esa charla? Digamos, de tener la pastilla lista para no entregarse, no entrar con vida. ¿Cómo era humanamente eso? Eso había
había como una conciencia muy profunda de que dónde estábamos parados, qué hacíamos allí. Fueron distintas etapas. Fueron primero la etapa abierta de la militancia, después vino la etapa de la persecución, que no fue tanta, que fue más liviana, digamos, había una situación intermedia. No se hablaba de pastillas, no se hablaba de usar un arma, ponele, pero se hablaba recién a partir del golpe del 76, que recrudece cuando nos empezamos a enterar. Fito sabíamos los dos y los charlábamos, las cosas que le hacían a los compañeros. Sabíamos de compañeros que habían logrado fugarse, zafar de la detención de un centro clandestino donde los llevaban rápido. Era todo muy rápido porque eran un botín de guerra. Cada desaparecido era un botín que tenía un precio. Valía $5.000 para cada torturador llevar un... Entonces, torturaban rápido. Es duro lo que cuento, Sí. Pero torturaban rápido, intenso, sobre todo a las mujeres, a las compañeras, y obtenían la primera información de la próxima cita, los que se quebraban. Era un comercio. Claro, pasó a ser. Y entonces pelearse a ver quién le tocaba ir al próximo, porque estaba la casa también para ir a saquearla. Los bienes de afirmar, que firme antes. O dinero de la organización que se tenía, que era lo que codiciaban, ¿no? Seguro. Yo con respecto a esa pregunta, yo a la hora del golpe militaba, era diputada provincial y militaba en el Partido Peronista Auténtico, que nos negaron la posibilidad de usar el nombre peronista. De modo que yo pertenecía a una organización de superficie, porque la organización tenía distintos espacios. El Partido Auténtico era el proyecto de organizarse para canalizar, digamos, lo que se esperaba, que era la elección de diciembre del 76. Entonces yo tenía un trabajo en lo que era público. Institucional, digamos. Claro, legal. Reconocimiento. Entonces, digamos, y también cuando viajamos desde Neuquén 2 días antes del golpe a una reunión nacional del Partido Auténtico, y yo pregunté, bueno, ¿qué se sabía del golpe, etcétera? Y en realidad no se sabía demasiado. Estaba el dirigente máximo del Partido Auténtico, que era el doctor Videgain, y él ya se manejaba clandestinamente porque sabía que lo buscaban. Videgain. Sí, Oscar Videgain. Entonces, bueno, la situación, digamos, no era igual. Entonces, en los años que yo, después que me voy de acá de la zona, estoy en Buenos Aires y sí había compañeros que digamos, por decisión personal nos daban atención, digamos, encuentros, contención, saber cómo estábamos, a la gente del Partido Auténtico, pero porque nosotros sí que andábamos en banda. Bueno, ¿qué significa andaban en banda? Y bueno, no es que teníamos un espacio, tampoco no siempre te interesaba, claro, un espacio de funcionamiento político. Claro, orgánico. Algunos compañeros sí se unieron a eso y otros teníamos cierta prudencia. Yo en un momento me consiguieron un lugar para estar. Cuando iba en el auto, los compañeros decían, sí, porque esa casa fue la policía. No, yo me bajo acá. ¿Y por qué eso? ¿Porque vos venías de una institucionalidad y tenías cierta idea de que no te podía pasar algo porque habías sido diputada? O sea, ¿por qué ese comportamiento distinto? Digamos, no integrábamos la parte orgánica de la organización Montonero, claro, ¿no es cierto? Claro, sí. Entonces éramos la parte
pública, política. Sí, sí, sí. Claro. Por eso. ¿Y pensabas que por ser de esa parte tenías otra suerte? No sé si había... yo me encontraba con compañeros del Partido Auténtico, como por ejemplo con el ex gobernador de Santa Cruz, Zepernik, me lo he encontrado en Buenos Aires, Gerardo Babbio, que había sido intendente de Salta, él sí funcionaba. Pero bueno, no sé por qué motivo, pero bueno, nos encontrábamos a veces con compañeros que nos daban atención, con discusión, pero no estábamos incorporados a la parte más orgánica, ¿no? Y después, bueno, cuando salí yo del país... ¿En qué año? En el año 77. Yo le ayudé a salir. Entonces, en el año 77 yo me fui del país, me fui a Brasil, me recibieron compañeros de acá de Neuquén. Bueno, paré en su casa, en San Pablo. Marta Echeverría, que era la dueña de Libracos, me recibió en su casa, y su marido, Dubi Muchinik, que él era un importador de frutas. Con Carlos Galván, que había sido de la agencia del diario Río Negro, varios compañeros me encontré. Bueno, a partir de ahí hubo, por parte de, digamos, de la organización, interés en volver a nuclear a los compañeros que habíamos sido del Partido Auténtico para organizar lo que se llama el Movimiento Peronista Auténtico, que de hecho se organiza y hay un lanzamiento en Roma, donde yo participo como parte de la rama femenina con otras compañeras como Adriana Lesgar, María Antonia Berger, Susana Sanz, Lili Mazzaferro, y en algún momento hubo una compañera que también era madre de un desaparecido, la compañera Telma Jara de Cabezas, que bueno, cuando vuelve de una reunión que hicimos en el exterior, la compañera la llevan a la ESMA y utilizan sus relatos también para quebrar a los demás compañeros. Así que bueno. ¿Y cuál es la anécdota de la salida? La anécdota de la salida es que el día que yo me la encuentro, sigue el contacto con René, ella visita mi casa, como les contó, precaria la casita donde había logrado vivir para salvarme. Y bueno, y ella ya estaba tramitando la salida del país. Y yo no sentí tampoco esa necesidad, porque el tema fue que acá el desbande fue muy, muy enorme. Y hubo una grieta y una crítica muy, muy fuerte hacia la organización, a la cúpula de la organización. La cúpula de la organización con Firmenich y otros nombres estaban en Europa. Y llegaban cosas muy, muy raras, negociaciones con Macera, etc. No quiero extenderme demasiado, pero y simultáneamente se produce un hecho que ahí termina de ser la derrota total, que fue la contraofensiva. La contraofensiva consistía en que la organización volvía a tomar vigencia, seguramente con la discusión interna de los compañeros que aprobaban eso. Ahí no había digamos. Entonces se decide venir de nuevo a dar pelea y enfrentar a la dictadura. Acá todavía quedábamos mucho, yo totalmente desconectada. Vos te desconectabas de una cita y ya no era posible conectar, porque tu próximo compañero, como me pasó, murió el día que yo tenía que venir a encontrarme con él. Entonces era muy complejo,
buscar redes de contención y de ayuda. Entonces eso fue siempre un poco me perforó la idea de la conducción. Me atomizó la cabeza y tengo el derecho de hacerlo. Bueno, son dudas que atraviesan la etapa, ¿no? Exacto. También. Otros no, otros dicen que no, que fueron decisiones horizontales del conjunto. Y bueno, sea como sea, se decidió mandar al Muere, porque acá en la frontera de Paraguay los estaban esperando todo completo, el Plan Cóndor. Se utiliza el Plan Cóndor. Entonces ayudan a la persecución y a la espera de los combatientes o de los compañeros que venían. Dejaban los chicos. Hay una película, La Aldea. La Aldea, que se hizo en Cuba, que yo tengo relación directa con la gente que la hicieron, y los que relatan los testimonios, las compañeras que dejaban sus hijos ahí en la Cuba. Guardería. La guardería. ¿Qué dije? La aldea. La aldea, no, la guardería. No, la guardería. Sí, ya está. Entonces, y los compañeros se despedían de sus hijos y se venían a la contraofensiva. De tal manera que yo te digo, tengo mis críticas a todo lo que fue la conducción, porque yo en lo personal, y los que conocí, compañeros que después posteriormente no fueron quedando sola, compañeras, me vienen a la memoria compañeras que después me las encuentro en las manifestaciones y me dicen, y te salvaste, quedaste, surgiste, pudiste, ¿viste? Quedábamos, o compañeros también. Entonces, esto fue una decisión muy, digamos, individual, digo yo, de una conducción que no vino a poner el cuerpo. ¿Vos integrabas la organización o tu vínculo era a través de Fito? Yo creo que es una... No sé si se puede no integrar en esas circunstancias. Es que no podés no integrar. Claro. Es tan alto el nivel de compromiso ideológico, de pertenencia. No te servía estar enamorada de un hombre que vos no podías desarrollar y saber lo que hacía. Era un conjunto de situaciones de la cual yo aprendí de él. Yo aprendí a cuidarme, a ser estratega, a tener esa cosa que reúne a las mujeres, esa percepción del peligro, pero también la militarización que me daba la situación. Tengo historias muy fuertes de eso. Para ir cerrando. Ahí dijiste algo, lo quiero traer de vuelta al plano personal, humano de Fito. ¿Qué te enamoró de él? Yo creo que Fito, primero y principal, a él lo conozco en un baile, y esa noche yo digo, bueno, qué lindo que es, pero no me gustaba el amigo que tenía, que era Daniel Bau. Entonces se cruzaron las cosas, y Fito, lo primero, yo lo marco esto porque así lo conocí. ¿En Neuquén estamos? En Neuquén. Yo salí de trabajar. ¿Podés decir dónde? Sí, en la Universidad de Chayacó, en la Facultad de Ingeniería de Chayacó. Habían hecho un baile los estudiantes. Los que vivían los ingenieros, futuros ingenieros estudiantes que vivían en la residencia de Chayacó. Entonces, ¿qué pasaba? Arman un baile, bueno, yo trabajaba, estudiaba para enfermera en el hospital de Neuquén, en la carrera de enfermería, y hacía muy poco que me había venido del norte neuquino, hacía 1 año y medio, era muy piba, 17 años, y entonces
trabajaba, mi amiga, que ahora está en Suecia, exiliada todavía, se quedó allá. Mi amiga me decía, hay un baile en Chayacó, vámonos, vamos. Había muchos chicos lindos, plata adelantada y mayoría varones. Claro, pedí plata adelantada y nos vamos, y nos fuimos. Pedí, me acuerdo, mira, clarito, 500 pesos me dieron. Y me fui, le pedí a la dueña, vení mañana a trabajar, no, sí, mañana vengo. Y me fui con mi amiga Norma. Llegamos a Chayacó, el baile ya había empezado, estaban todos los... Había una movida que no era la habitual en mí, porque yo iba a bailar a otros lugares que estaban ahí en Neuquén, boliches y demás. Venía de esa cosa, de la música en libertad, de todas esas cuestiones. Bueno, llego y claro, y ya no estábamos ahí, estábamos haciendo manejo visual con alguno en particular, estaba el hijo del decano que ya me estaba mirando, pero lo vi gordito, no me gustó, bueno, toda esa situación, ¿viste? Y mi amiga me dice, mira, ahí viene mi amigo, los vi, venían caminando por la pista y era Fito con Daniel Baum. Le digo, presentame el rubio. No, ¿Vos sabés quién es Daniel Baum? El rubio es mi amigo, el rubio es mi amigo, me dice. No, ya está hablado, no. Bueno, no me quedo. Me quedo con Morochito, dijo. Bueno, ellas se van, se juntan, se saludan, se fueron a bailar, no sé qué fueron a hacer ahí a la pista, a presentar gente. Y se queda Fito conmigo. Y me empieza a mirar. Tenía 25. El 24. 24. Me dice, ¿qué haces? ¿Qué esto, aquello? Una típica conversación para conocerse. Y entonces me dice, vos me parece no comiste, ¿no? No, bueno, espérame acá, no te vayas, que traigo algo. Se fue, apareció con una docena de empanadas que habían hecho las que vendían empanadas, claro, para la fiesta que había. Y se trae una jarrita de vino. Bueno, ya con eso arregló mi estómago, listo, estamos bien. Ya estaba mejor. Y bueno, y ahí empezó. Y creo que esa misma mañana nos enamoramos, porque nos quedamos hasta la madrugada. Faltaste al trabajo. Yo tenía que venir, mirá, sí, falté al trabajo, me vine a Cutralcó. Yo tenía que hacer, le digo, mira, yo te dejo acá porque yo me voy a esperar al colectivo acá en la ruta, sí, porque yo tengo que ir a Cutralcó. Tal vez esas cosas le gustaron, esa libertad que yo tenía, que venía de un pueblo, que no era la chica cuidada, yo venía muy golpeada también por la situación de buscar un porvenir, un estudio en Neuquén y quedar lejos de mi familia. Entonces había aprendido muchas cosas de autocuidado. Le digo, no, déjame acá. No, pero no te vas a ir. Te acompaño. Listo, te acompaño y me acompaño a Cutralcó. Cuando llego a Cutralcó, me dice, bueno, ¿dónde te espero? No vengas a la casa donde voy. Quédate acá, lo dejé como a una cuadra de ahí. Me olvidé que estaba él esperándome. Me puse a charlar, me invitaron de comer y me olvidé. Bueno, él se fue, dice, cuando me acuerdo agarré la ropa que había ido a buscar, porque yo me trasladaba a Neuquén, y corro, digo, ¿dónde estará Fito? ¿Dónde está? Lo busco, y allá lo encuentro pateando piedra, iba enojado. Había estado 3 horas esperándome el Fito. Buena señal. Y desde ese día nunca más nos separamos. Me presentó a la hermana, cuando llegamos a Neuquén, me presenta a la hermana, a Nay, que se había ido a vivir a Neuquén para estudiar o no sé qué. Y la hermana, yo sentí el rechazo. ¿Cómo esta pibita no es universitaria? Y él le dice, te presento el enano, le dice. Me había apodado el enano. Y eso me sirvió, porque durante mucho tiempo buscaban un varón al enano. Mirá vos. Todo sirvió, todo tenía que ver. Y era el enano.
Y entonces yo sentí esa mala vibra que hubo en ella hacia mí, y bueno, y así empezó a funcionar esa relación y a conocerlo y a aprender, y yo creo que nos enamoramos sin darnos cuenta. Era el momento de su vida de encontrar encontrar en mí la compañera para él. Y bueno, él venía de relación, era muy fachero el Fito, era muy lindo pibe, muy lindo, tenía altas espaldas, no hacía fierro, pero le alcanzaba, tenía muy buena actividad física, tenía un físico que muy activo, era muy caminar, andar, subir, bajar, era muy activo. Y entonces era muy codiciado dentro del ámbito de las compañeras que estudiaban. Pero él me eligió a mí. ¿Tuvieron 5 años? Tuvimos 6. 6 años. ¿Y casi 2 6. hijos? Y 2 hijos. María Eva y Martín. María Eva y Martín. ¿Y qué se sabe de los hijos? ¿Qué me puedes contar de tus hijos? Ay, no, bueno, son 2 historias diferentes los 2, porque los 2 vivieron la realidad de un padre ausente de distinta manera. María Eva, el día que lo secuestran a Fito, como cuenta René en el cuento, yo preparo de comer esa noche, que no debía haber entrado, preparo de comer y estaba muy cansada. Se había levantado muy temprano para ir a Buenos Aires y no, imagínate, era impensable volver a salir con ellos. Entonces, esa noche María Eva se duerme el bebé también, los acuesto y empiezo a esperar y María Eva me dice, se despierta en un momento y me dice, ¿por qué no viene papá? ¿Dónde está papá? Ahora viene, cálmate que ahora viene. Y lloraba, que papá no viene. Bueno, aproveché, pero lloraba dormida, no estaba despierta. Entonces cuando me rescato de la peligrosidad, porque ocurre un hecho, un vecino, bueno, ahí el cuento lo dice, yo preparo mis bolsos y me voy a las 3 de la mañana, salgo, ahí tomo conciencia de lo que yo peligraba la vida de los niños y la mía. Entonces me voy, camino por la 122, ahí en Berisso, espero un colectivo y me tomó un colectivo, esperé un buen rato, María Eva que lloraba, quiero dormir. Era muy chiquita y el bebé en brazo, el bolso. Y caminé por las calles hasta encontrar un colectivo que me lleve a la terminal. Llegué a la terminal y estaba toda sitiada. Yo digo siempre, yo soy una mujer de fe, a pesar de todo. Entré y dije, no puedo retroceder. 2 niños a las 3 de la mañana, entrando a una terminal, era presa de, por lo menos, pedirme los documentos. ¿Qué hace usted hasta ahora? Entonces yo caminé tan segura, tan convencida de que no me iba a pasar nada, como si había alguien que me empujaba, me llevaba a la boletería. Llegué a la boletería, saqué un boleto, me dice, no tengo a 11, me dice, tengo a Bosque. Sí, deme a Bosque, voy a Bosque, no sé dónde era Bosque, qué era Bosque, pero salí de ahí. De La Plata a Bosque, digamos. De La Plata a Bosque. Y Bosque, finalmente el colectivo, yo me duermo. Hasta se bajó todo el mundo y yo estaba con mis niños allá, dormida en el fondo, en el último asiento. Y entonces viene el chofer, señora, llegamos. No lo podía creer, ¿dónde estamos? Y me dice, estamos en 11, milagrosamente. Y eran ya 5 de la mañana, 4:30. Era sábado a la noche, la madrugada del domingo. Crucé la plaza del 11 y María Eva, esos son los recuerdos que a mí me ponen. Y se tira en un banco de 11 lleno de jóvenes que andaban de bailar, la noche estaba cálida y se niega a seguir caminando.
Entonces lloraba, gritaba, ¿dónde está papá? ¿Dónde está papá? ¿Por qué no viene papá? Y yo la arrastraba al tren que quedaba enfrente para poderlo tomar y llegar a la casa de la familia, dejarlas a ellos y volverme a La Plata, que es lo que hice. Cuando llegué a lo de mi familia, que me había ido la noche anterior, el día anterior, no entendían qué pasaba y les dejé los niños y ella quedó. Desde ese día, como dije hoy en el relato a los chicos, María Eva toda la vida preguntando, ¿y papá? ¿Y papá? 5 años. Sí, 5 añitos. Y bueno. ¿Y qué hizo de su vida? Y su vida, bueno, fue muy buena estudiante en la primaria, una chica bellísima, siempre con una mirada triste. Las maestras, los docentes me decían, está muy triste tu hija. Y bueno. En el medio de la dictadura, decir. Claro, en medio de la dictadura. Me mandaban a buscar y yo no podía ir nunca a la escuela, ni al jardín, porque era ir a explicar. Claro. No, pero habían maestras que me parece que se daban cuenta que algo pasaba y querían curar, querían mejorar esa situación. Había algo que no encajaba, porque no era la pobreza, no era la carencia, era algo afectivo. Y bueno, entonces María Eva creció, y yo en un momento... ¿Guardan algo de Fito? ¿Ves continuidad? Me imagino que seguro, porque son tus hijos, pero sí, ¿en qué ves a Fito en tus hijos? A Martín. Okay. A Martín físicamente y en esa paz que transmite, que puede hablar y puede desarrollar un tema y lo defiende. Y María Eva está terminando la carrera de profesorado en psicología, que le está llevando 4 años ya, el último, y termina. Estudió otras carreras, estudió una carrera terciaria, consultoría, counseling. Ahí María Eva. Y Martín tuvo un déficit muy enorme de atención en cuanto a que el proyecto. A ver, ¿y para qué voy a estudiar? No me sirve, no me gusta, no es esto lo que quiero. Se volcó le gusta mucho el deporte, le tocaba la guitarra, tenía innata, le nacen, toca la guitarra sin haber ido nunca a ningún conservatorio, y toca muy bien la guitarra como Fito. Y María Eva intelectualmente muy elevada. Muy elevada, con una capacidad de escucha y de transmitir, de hablar, de curar, de sanar desde lo psicológico. Es una excelente profesional. La última, ¿han vuelto a San Martín? ¿Han venido en familia a San Martín? Vinimos a San Martín y somos rechazados por las hermanas de Fito. Martín se compró una casita en Meliquina, compró un terreno e hizo su casa, con la idea de estar cerca de las raíces de su papá. Y fue mal recibido. ¿Cómo te viniste acá? Si podías haber elegido Córdoba, otros lugares turísticos, ¿por qué acá? Entonces, pero Martín ahí, así todo, fue al hueso y logró hacerse su casa. Hoy tiene una familia, tiene 2 hijas, una compañera hermosa y pudo formar una familia, que es lo más trascendente y orgullo que hoy Fito hubiera tenido. Se casó y en el juzgado de paz, cuando la jueza los casa, se estila de otra manera, hay público, hay familia, y convoca a la jueza a decir unas palabras, los padres, en el caso de que los tuviera los dos, y entonces me pide la jueza a mí, a ver, y la mamá del novio, de Martín, y acá estoy, el papá. Y ahí me disparó y agarré el micrófono y le conté, no le di los detalles obviamente, le dije, el padre estaría orgulloso de ver a su hijo aquí, formando una familia, porque se casó con las 2 nenas, fueron a
al registro civil, tenían 2 nenas, conformaron el matrimonio, y entonces le dije que hubiera estado orgullosa de ver a su hijo formando una familia y dando continuidad a sus huellas. La jueza se levantó, me abrazó y lloraba. Y bueno, y María Eva en lo afectivo personal le costó muchísimo, no pudo, pero tuvo 2 historias de vida, es muy leal, es muy fiel. Eso yo creo que lo sacó mucho de genético de Fito, de estar con un compañero y ser fiel a esa conducta, a ese compañero, darlo todo. Bueno, no pudo. En el primer matrimonio de su primera hija. Y en el segundo, también tuvo 3 varones, bellos varones, muy pensantes, los 2 más grandes. Militan los 2 en la UES, por ahí en las cuestiones estudiantiles, tienen ahora 16, 17 años, y ella ahí sola está. No pudo construir esa familia que a Martín sí pudo hacerlo con... Bueno, está a tiempo. Está a tiempo. Ella dice que no, pero está a tiempo. Vamos a cerrar. Gracias por estar en primera persona y definamos primero René y después Serena en una oración. Es re difícil siempre a la figura de Fito. Uno piensa en Fito y automáticamente se generan colores y palabras en general. Bueno, pensemos en esta abstracción y cerramos con esto. Bueno, pasa el tiempo y son muchos los ausentes, muchos los compañeros. El mundo y la vida ya no volvieron a ser igual. Cuando yo regresé del exilio, bueno, es cuando se concretó, digamos, que uno se da cuenta que esto ya es otro mundo, que hay muchos que no están y que no van a volver a estar. Así que para mí fue un privilegio haber sido su amiga, compañera de militancia, y bueno, haber podido que me hayan invitado los compañeras para venir, estar acá acompañado a Serena y también en la inauguración de su plaza, y ojalá haya plazas para todos los que no están y que no... Acá lo siento muy fuerte, me gustó mucho el acto y como lo dije en el programa, no fue un ritual hacer el 24 de marzo, sino sentí mucho compromiso con todos, algo mucho más fuerte y muy lindo haber participado, porque uno ya se va poniendo muy viejito y bueno, la historia la tienen que seguir construyendo los demás y ojalá algún día sepamos qué fue de Fito y de todos los que no están. A mí me suena decirte que Fito es dolor, que es alegría y una mezcla muy grande, que es presencia todo el tiempo. Yo no te juro, les juro a todos que Fito no está muerto para mí, que Fito está vivo, que lo veo a Martín en su mirada, que la veo a María Eva, que los veo a los niños. Hiciste el gesto de Fito, que es la continuidad en esa familia que logró dejar y que yo soy responsable directa de que la memoria de él esté tan latente, que no sea algo enfermizo, pero sí algo real, vivencial y concreto, que hoy nos falta a todos, el Fito. Y bueno, todo lo que contamos, el compañero al cual yo después no pude volver a armar una vida. Intenté armar una vida diferente con otro hombre, pero no pude, porque la fuerza y la presencia y la memoria de Fito es muy, muy intensa. No la pude, no porque abrace tanto la cuestión política, en lo personal, él me atravesó y yo soy leal a su memoria. Yo no puedo pensar en otra vida que en lo que a él le gustaba,
que era, bueno, esto que estoy haciendo, más todo lo que transmitir y conectarme con la verdad y con su historia. Así que Fito es eso, una presencia permanente, y lo veo reflejado en mis hijos, en mis nietos, y es la continuidad. Así que es dolor, es alegría, son sensaciones, no hay nada definido, porque algún día no pierdo todavía la esperanza de que voy a tener una noticia de cómo fue sus últimas horas, si lo llevaron vivo, si se pudo tomar la pastilla, qué pasó con él y dónde está. Que esa es responsabilidad del Estado de seguir haciendo políticas de memoria para que nos digan qué hicieron con sus cuerpos. Poder traerlo aquí a San Martín de los Andes y ponerlo en su tumba y llevarles una flor. Todas esas cosas me pasan por la cabeza, pero sigo teniendo la imagen del Fito joven, el Fito que cantaba, ese Fito lindo que me dio vida, que me hizo florecer, que me devolvió la vida, que me enseñó mucho, de los cuales hoy es imposible que esa matriz se retire de mi vida. Quedó impregnada todo lo que aprendí de él en tan poco tiempo, ¿no? Una vida tan corta y tan intensa, ¿no? Así que bueno, eso. Gracias. Enanísimo. Buenas tardes, muchas gracias por esta enorme plaza, esta plaza Fito Taberna, que nos llena de emoción y de alegría. Me pidieron que haga un pequeño reconto de los juicios, algo habló el secretario de Cultura hace un ratito, es correcto lo que él decía, empezó el 9º tramo de los juicios, empezó oficialmente los juicios en Neuquén en el año 1984, porque los juicios tienen varias etapas. Lo que conocemos a veces públicamente es el debate oral, pero en el año 84 un juez Rivarola, que fue asesor en un tiempo de un senador, tomó las denuncias que estaban en manos del obispado, de Jaime de Nevares, de la Asamblea por los Derechos Humanos, la delegación en Neuquén. Tenían cientos de denuncias de pedidos de verdad y justicia. Algunos compañeros habían salido de ese centro terrible que es la escuelita de Neuquén, otros no. Entonces todo ese cuerpo de documentación empezó el juez Rivarola a construir la instrucción. Esa instrucción tomó fuerza después en el juicio del año 85, el juicio nacional, que hay una película sobre eso, donde los comandantes de la dictadura fueron condenados. Sirvió muchísimo ese juicio para los pasos que siguieron. Pero después, leyes de obediencia debida, para quienes peinan cana como yo, saben de qué estoy hablando, punto final, y los indultos en los años 90 cortaron todo proceso de continuidad con los juicios, y el nudo en la garganta era muy grande y la angustia era terrible, y nos cruzábamos con los dictadores y los genocidas en las calles. En Cutralcó, los compañeros que sufrieron el operativo Cutralcó veían a la policía provincial, de quien habían sufrido excesos, violaciones, torturas, caminando y comprando en el mismo mercado. Es conocido acá en Bariloche la trompada que recibió Astiz, otro emblemático del terror, por andar esquiando, y Iván se exasperó y le pegó. Entonces, la deuda de justicia estaba muy latente y la angustia muy grande. Y ese temor, que hablaba también hace un rato el secretario, se instaló más fuerte todavía, porque era dificilísimo convivir con semejante personeros del terrorismo de Estado. Se recuperó en el año 2003 el proceso de justicia, cuando se anularon las leyes de obediencia debida y punto final en los decretos. Sí, hubo un Estado que pidió perdón y dijo: vamos a recuperar la memoria, vamos a recuperar la justicia, y se comenzó de vuelta a construir este proceso de justicia que nos permite entender un poquito lo que nos pasó.
nos pasó algo que nos pasó a todo el Cono Sur, ¿no? La dictadura del Cono Sur, bueno, no voy a dar una clase de historia, pero no nos pasó por Argentina, nos pasó en toda América Latina, lamentablemente. Pero Argentina fue el único país que llegó con la justicia civil a esos juicios, y eso es admirado de todo el mundo. Y eso se debe a la lucha de todos nosotros, de las madres, de las abuelas, y de todos los compañeros como Serena, que nunca renunciaron. Ese es un poco los juicios. Concretamente, en el 2008 fue la primera sentencia emblemática, perpetua, para los otros 8 primeros genocidas que se condenaron. Después se sumaron 7 más, inclusive Neuquén, emblemática, Neuquén en toda la provincia emblemática defensora de los derechos humanos, juzgó al juez y al fiscal que durante la dictadura fueron cómplices porque cajonearon las denuncias, porque se hicieron los distraídos, y se juzgó al juez y al fiscal, viejitos, pobrecitos, parecían inofensivos, tremendo, desgraciados que mentían y guardaban los habeas corpus. Y marzo empezó en este año el otro tramo de juicio, y para nosotros fue un orgullo enorme, porque la Fiscalía empezó a construir una nueva etapa, y si bien en este marco de ninguneo, de desmemoria, de burla desde los poderes del Estado, lamentablemente, Neuquén mostró otra agenda y empezó 2026 con una nueva etapa de juicios por la memoria y la verdad y la justicia. Esos son nuestros juicios. Acá en el Gendarmería, el general, el responsable de Satichela, torturó, apresó a compañeras y compañeros de acá de la región. Lo dijo recién también el secretario, hubo gente que se animó a ir a los juicios y otros hablaron anónimamente. Así que el terrorismo de Estado estuvo presente en todo nuestro país. Neuquén hizo gala de la defensa de la memoria, de la verdad y la justicia. Así que bueno, creo que ese gesto de la memoria y de la justicia sobre todo es de todos ustedes y de todos nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, todos y todes. Es emocionante estar en este acto donde se refunda la plaza en memoria de un compañero nacido aquí en San Martín de los Andes, Fito Teberna, a quien tuve el honor de conocer. Me honró, digamos, con su amistad, y militamos desde que ingresé a la universidad en el año 68, 69, él era estudiante de turismo, y ahí, bueno, participamos de las luchas por la nacionalización de la Universidad del Neuquén, provincial de Neuquén, que fue una movilización muy grande. Y luego participamos de otros espacios del peronismo revolucionario, participamos de aquella época, como lo hacían todos los jóvenes del país, en que nos interesábamos de todos los procesos a nivel mundial, donde se buscaba un cambio hacia la liberación. Participamos en las luchas, en el lucha y vuelve por el regreso de Perón, y finalmente cuando vienen las elecciones de 1973, bueno, somos también elegidos. Fito fue propuesto por el 25% que Perón decidió para la juventud para que sea diputado nacional. Y ya se vieron las internas con la ortodoxia reaccionaria para hacerle ciertas zancadillas para que no pudiera acceder a esta candidatura, a esta banca. Y bueno, yo fui elegida en esas históricas elecciones como diputada provincial por la Juventud Peronista. Fito fue el delegado de la JP
de las regionales aquí en Neuquén, era muy conocido y bueno, había una organización interesante a nivel estudiantil, a nivel barrial y bueno, precisamente esta condición de militancia fueron las que les permitió a los sectores de inteligencia fichar a muchísima gente. O sea, el objetivo de la dictadura lo habían propuesto en prioridades y dentro de las prioridades estaban las distintas organizaciones político-militares. Por ejemplo, nosotros militábamos en el Partido Auténtico y ya comenzamos en aquel tiempo a padecer la persecución días previos al golpe. El compañero Fito, bueno, era un compañero muy preparado, un gran lector que se interesaba en todo y sobre todo una persona con una gran humildad, con una gran sencillez y que nos relacionábamos de una manera muy afectiva, de modo que cuando supimos durante el terrorismo de Estado que había desaparecido, me enteré por Serena, bueno, sentimos la gran pérdida, como la pérdida de otros compañeros de Neuquén, compañeros de lucha que fueron bastante. Entonces, bueno, ¿cuál era la causa de esta persecución? Y ya desde fines del gobierno de Isabel Martínez y López Rega, estábamos, digamos, en la mira a través de los grupos como la AAA, que en Neuquén hubo varios atentados, bueno, que crearon condiciones de, digamos, de exposición para nosotros. Bueno, sin pretender ser autorreferencial, yo siendo diputada provincial, allanaron mi casa el 23 de marzo del 76, entraron rompiendo la puerta, fue un escándalo en el barrio, por suerte no me encontraba ahí, y bueno, a partir de ese momento mi mandato más que cumplido fue interrumpido y comenzamos a vivir escondiéndonos hasta que, bueno, después de un largo año me exilié en México y quería traer esto de que en el Zócalo de la Ciudad de México, compañeros que quedaron viviendo allá han hecho un gran acto, pintaron los pañuelos en el Zócalo de la ciudad y también ahí está el nombre de Fito Teberna, entre otros compañeros. A 50 años del golpe, consideramos muy importante el rescate de la memoria, pero sobre todo de los valores, de los principios que movieron no solo a los compañeros del peronismo, donde seguimos persiguiendo la unidad de concepción, sino a todas las organizaciones que buscan construir un mundo mejor, un mundo por la liberación, por la soberanía, por la independencia y comenzarnos a juntar como integrantes del campo del pueblo. Así honraremos a nuestros compañeros que pagaron con su vida su forma de pensar, su militancia, etc. Muchas gracias. Le vamos a hacer entrega a René Chávez por compañera, por militante y compañera de Fito, por estar acá y traernos su historia, el cerámico con la cara del compañero, para que se lo lleve y para que sigas contándonos. Para poder entender este presente hay que saber
quienes estuvieron antes. Gracias, René. ¿Y ahora sí? Ahora seré. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cuánta gente? Creo que es una de las pocas veces que he venido a San Martín a estos homenajes a Fito y me he encontrado con tanta gente como hoy. Sin desmerecer los anteriores homenajes, por supuesto. Allá por el 2007, cuando un intendente peronista de acá de San Martín, Jorge Carro, me llama, averigua mi número de teléfono. Yo vivía en Buenos Aires y me dijo: va a haber un homenaje para tu compañero, ¿podrás venir? Y bueno, yo tenía tuve siempre mis 2 hijos al lado y bueno, y acá vinimos. Y fue un momento muy especial en aquel momento. Ya pasaron no sé cuántos años, del 2007 a la fecha. 19 años. Luego volví en otro momento importante para el reconocimiento a un desaparecido como era Fito, de acá de San Martín de los Andes, que fue cuando se inauguran los cerámicos en todas las instituciones públicas, que más que un acto para mí fue un hecho importante político, donde un intendente y una gestión se ocupa de la memoria, de la verdad y de la justicia, y ver en Fito a todos nuestros 30.000 compañeros. Eso es lo que sentí siempre, que bueno, yo conocí a través de Fito, viví la militancia, lo conocí, yo tenía 18 años, recién cumplido, Fito 25, y lo conocí en un momento que no era un joven común como otros compañeros, amigos que tenía. Fito lo vi distinto, porque me hablaba de política y yo no entendía nada. Me hablaba de burocracia, no entendía nada. Me hablaba de burguesía, anotaba en un papel y buscaba en el diccionario lo que quería decir. Éramos muy jóvenes y me di cuenta que estábamos muy enamorados los dos. Yo era del norte neuquino, de Andacollo, y estudiaba, y él también estudiaba, pero me parecía rara sus actividades porque era tan joven y tan pensante, cuántas cosas que sabía, y me enamoró eso. Y aparte de enamorarme, por supuesto, porque era un fachero, era muy lindo Fito, muy lindo, tenía una mamá muy linda y tenía un papá también muy bonito. Así que él fue muy directo siempre conmigo, me respetó y sentí que me amaba. Pero en simultáneo me planteaba que él amaba también otras historias, otras cosas en los barrios, trabajando, enseñando, desde la universidad, gestionando, haciendo militancia pura, ayudando, y me puso también a trabajar a mí, y en simultáneo él estudiaba, los dos estudiábamos, hasta que un día nació María Eva en Neuquén, concretamente en el Chocón, y él trabajaba allí, tenía un trabajo en agua y energía, pero se las arreglaba con su tiempo para volver siempre a Neuquén y estar atento. Y vinieron épocas de mucha política, Perón volvía a la Argentina y había que estar. Y fue una etapa muy, muy primaveral en la política, de mucha efervescencia, de mucha alegría, pero duró poco, porque rápidamente en el año 74 nos tuvimos que ir casi disparados con Fito, porque lo buscaban muchísimo, lo buscaban por todos lados a Fito, junto con otros compañeros, por supuesto, pero él era el delegado, el dirigente principal de la Juventud Peronista. Entonces nos fuimos primero a Mar del Plata, después nos fuimos a La Plata, y pasaron muchísimos momentos, acontecimientos durísimos. Nos mudamos en un año, tuvimos 12 casas, nos mudábamos todo el tiempo porque había que
era todo peligroso. Nos mudamos a La Plata y ahí empezó una etapa, vino el golpe en el 76, marzo del 76, 50 años. Parece que hubiera sido hace 3 años. El tiempo no transcurre porque sigue abierta esta memoria tan latente con él. Y bueno, y un día salió a una cita, un 16 de abril del 77, ya había nacido nuestro segundo hijo en La Plata y no vuelve más. Y fue un momento donde no se podía salir a decirle a nadie lo que te pasaba, porque te detenían y te secuestraban. Entonces él me había dicho siempre: yo te voy a cuidar a mis niños, aunque me estén torturando, nunca voy a decir nada, nunca te voy a delatar. A vos ni a ninguno de todos mis compañeros, porque estaba convencido de lo que estaba haciendo, de dónde estaba parado frente a la vida, la elección de vida que él había tomado. Podía haber elegido una vida aquí, tranquilo, hacer dinero por ahí con el turismo, porque él estudiaba turismo, la carrera de licenciatura en turismo, había estudiado en Neuquén. Eligió otra vida, eligió estar al lado del pueblo, al lado de los ideales, cambiar esta sociedad que siempre me decía, y nos decíamos todos, que había mucha desigualdad, que había mucho por hacer y que había que prepararse para los cambios que venían, para las transformaciones que venían. Pero bueno, vino otra cosa, vino el golpe militar del año 76, donde nos arrinconaron, empezó la persecución, empezó el dolor, las pérdidas, los miedos, las familias que tenían miedo y no te recibían en las casas. Empezó la calle, a transitar en la calle. Yo caminaba con mis hijos por la calle en Buenos Aires, tomaba un subte y estaba en situación de calle prácticamente. Tenía posibilidad de estar contenida con la familia, pero no había que ir a las casas de la familia. Fue durísimo lo que nos pasó. Fue muy duro y yo lo tengo muy presente porque yo busqué a Fito cuando vino la apertura democrática. Con el doctor Alfonsín se abrieron las posibilidades de las leyes y no fue posible porque se proclamaron leyes de impunidad. Con Menem, por supuesto, también el indulto, que fue peor. Era un cachetazo, era muy duro vivir todo eso también. Y hasta que un día, en el 2004, aparece un presidente, Néstor Kirchner, y dijo: vengo a pedir perdón, y nos pidió perdón por no haber tenido un Estado que nunca hizo nada por esta historia que nos contenía de tanto dolor. Entonces derogó las leyes de punto final y obediencia de vida, derogó los indultos y abrió todos los juzgados de la República Argentina para que se abrieran los juicios a los genocidas que nos encontrábamos. Yo sabía que un vecino o un profesor en ese momento había sido un represor y trabajaban y frecuentaban y te los cruzabas en la calle. Desde ese momento, cuando el gobierno que mencioné recién derogó todo, hizo a modo de reparación, vinieron todos esos momentos, el acercamiento del Estado Nacional hacia las madres y las abuelas, la búsqueda de los niños, todo eso sirvió y empezó a haber un florecimiento de la memoria, una construcción verdadera de la memoria. Nos ayudó
nosotros veníamos anteriormente, pero esa instancia donde el Estado tiene políticas públicas de derechos humanos, de hacerse cargo de lo que había pasado, fue muy reparador para nosotros, muy inmensamente reparador. Pudimos denunciar los centros clandestinos donde se secuestraba y se torturaba a los compañeros y a las compañeras. Se empezaron a trabajar mucho con el banco genético, con los compañeros de antropólogos forenses que empezaron a trabajar más fuerte que nunca. Hubo aporte del Estado Nacional para que así empiecen a funcionar los organismos por la verdad y por la memoria y por la justicia. Bueno, los compañeros que me precedieron mencionaron todo lo que sucedió con los centros clandestinos, particularmente en Neuquén, todo el trabajo que han hecho. René Chávez, la compañera amiga personal de Fito, también mencionó las características de Fito y qué le pasaba a ella también en su historia personal. Yo nada más les quiero decir que pasaron muchísimas cosas, que hoy estamos pasando un momento muy complejo, muy difícil, pero nunca bajé los brazos y no pienso bajar los brazos, seguimos trabajando, aunque nos nieguen a nuestros compañeros, aunque nos digan que no fueron 30.000, aunque nos digan que fueron menos, no importa, pero que digan dónde están, qué hicieron con los cuerpos, dónde están, es la pregunta. Yo quisiera irme de este mundo algún día y saber si a Fito lo puedo traer al cementerio de San Martín de los Andes junto a sus padres que descansan y llevarle una flor. No lo pude hacer nunca. Espero, tengo la esperanza que mis hijos, junto a las nuevas generaciones, sigan luchando por la verdad, sigan buscando a nuestros desaparecidos, que los genocidas, los torturadores digan dónde están. Se están muriendo mucho. Julián Minetti, un gran represor de Neuquén, hace poco se me fue con el silencio que lleva dentro de su conciencia mugrienta y asquerosa, como tantos represores que parecen viejitos, abuelitos, pero fueron tremendos en el accionar que hicieron. No tuvieron perdón, no tuvieron clemencia. Ellos no le dieron la posibilidad de un juicio a nuestros compañeros. A Fito lo hubiéramos tenido con nosotros. Si en algo estaba tan mal todo lo que hacía y lo hubieran mandado a un juzgado, no lo hicieron, pero ellos sí tuvieron la posibilidad de ser juzgados y hoy condenados, a pesar del negacionismo que estamos viviendo. Todo eso duele, ustedes no saben cómo duele, pero hay que resistir, hay que avanzar, hay que seguir abriendo los archivos que no quieren abrir, hay que levantar muy alto las banderas, porque esa es la memoria, rescatar la memoria de nuestros compañeros por lo que ellos lucharon. No fueron loquitos que un día salieron a cambiar el mundo, no, lucharon, llevaron sistemático orden organizativo, desde el amor, desde la militancia, desde el ser humano neto. Así que, bueno, quisiera hablarles mucho de Fito, pero agradecer este mural, agradecer este lugar, que sea un lugar para los chicos, de cultura, de debate, de abrazos, de besos, de recordar con alegría también a Fito, pero también con firmeza, con las convicciones. Cuesta, como decía alguien por acá, que la tecnología los avanza a los chicos, volverlos a llevarlos a la lectura, a transmitirle lo que pasó, a no perder la memoria. Así que muchísimas gracias. Gracias por escuchar. Gracias.